Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas a tu alcance. En este vídeo vamos a ver varios conceptos de proporcionalidad, como son el de magnitud y el de razón. El ejercicio 1 nos pide, indica cuál de las siguientes propiedades son magnitudes. Recuerda algo muy importante que es el concepto de magnitud. El concepto de magnitud nos dice que es una cualidad o propiedad que se puede medir, como por ejemplo la altura, que se mide en metros, centímetros, en kilómetros, o el peso. El peso se mide en kilos. Entonces, ¿el color de los ojos se puede medir? ¿Es un número? Pues no, porque el color de los ojos es marrón, verde. Pues entonces, no se puede medir. La capacidad de un depósito de gasolina. Capacidad de un depósito de gasolina. Tenemos un depósito de gasolina. El que sea. Y esto está lleno de líquido. Está lleno de líquido. Y el líquido se mide en litros. La gasolina, el litro de gasolina, pues es una magnitud. Esa capacidad. La capacidad es una magnitud. ¿Será? Que sí. Se mide en litros y podemos decir que el depósito de gasolina pues puede ser 40 o 50 litros. El peso de una persona, como lo hemos visto en el ejemplo, sí, es una magnitud. La temperatura en Madrid, en China, en Roma, donde tú quieras, la temperatura se mide en grados. O, si habéis dado ya física, también se mide en Kelvin. Entonces, es una magnitud. Por ejemplo, la temperatura en Madrid ahora mismo, pues 35 grados. La distancia entre dos ciudades. La distancia entre dos ciudades es un número y normalmente pues se mide en kilómetros. Pues es una magnitud. Ejercicio 2. Un barril de cerveza tiene una capacidad de 100 litros y un botellín de 200 mililitros. ¿Cuál es la razón entre ambas cantidades? ¿Qué significado tiene la razón en este problema? Pues vamos a verlo. Vamos a ver el ejercicio 2. Lo primero que observamos es que el barril de cerveza tiene 100 litros. Es decir, se mide su capacidad en litros. Y el botellín se mide en mililitros. El botellín de cerveza o el de Coca-Cola normalmente tiene 200 mililitros. Pues vamos a ver cuántas veces cabe un botellín dentro de un barril de cerveza. Y para ello recordamos lo que es una razón. Una razón es una división entre dos números, que pueden ser decimales. Entonces, más de uno estará pensando, ¿una razón es una división? Pues más o menos. No es exactamente lo mismo porque en las fracciones, normalmente lo que aparece en el numerador y en el denominador son números enteros, positivos y negativos. La diferencia con la razón es que en el numerador y el denominador pueden aparecer números decimales, como indica aquí. Entonces va a ser más o menos lo mismo. Lo primero que observamos es que como las unidades de medida, litros y mililitros, no están exactamente las dos en la misma unidad de medida, vamos a pasar de litros a mililitros o de mililitros a litros. Lo más sencillo es pasar de litros a mililitros. Vamos a pasar de litros a mililitros. ¿Y cómo pasamos? Pues con la escalerita. Litros, decilitros, centilitros y mililitros. Cada vez que demos un salto para abajo en la escalera, multiplicamos por 10. Entonces, como tenemos que multiplicar 3 veces por 10, en total, para pasar de litros a mililitros, multiplicamos por 1000. Porque multiplicar por 10 es añadir un 0. Multiplicamos por 1000. Entonces, 100 litros
equivalen a 100 por 1000, que son 100.000. 100.000, ¿qué? Mililitros. Al multiplicar por 1000 se le añaden 3 ceros. Pues ya tenemos en mililitros. Y ahora vamos a lo que nos pedía, la razón. La razón es una división entre dos números. Pues dividimos 100.000 entre 200. Para que sea más fácil, vamos tachando ceros. Cada vez que dividamos entre 10 arriba y abajo, tachamos un 0. Un 0, 2 ceros de aquí, con 2 ceros de aquí. Y nos quedaría 1000 entre 2. Y eso es 500. Importante, la razón que es una división entre dos números, nunca tiene unidades. Entonces, este 500 no son ni mililitros, ni litros, ni nada. Son 500. Un número sin unidades. Importante. ¿Y qué nos indica este número? ¿Qué es lo que nos pide el apartado B? Será el apartado A, el apartado B. ¿Qué nos pide el apartado B? Pues el apartado B nos pide que digamos el significado de esa razón. Y el significado de esta razón nos dice que para llenar el barril de cerveza, para rellenar el barril de cerveza, imaginemos que esto es el barril de cerveza, pues necesitamos llenarlo con 500 botellines. Entonces, hemos dividido la capacidad del barril entre la capacidad de un botellín. Es decir, cuántos botellines entran en un barril. En un barril entran 500 botellines. Pues tendríamos que llenarlo con 500 botellines. Entonces, ese es el significado que tiene la razón. El significado es que para llenar el barril, un barril, necesitamos 500 botellines. Nos vamos ahora al ejercicio 3. Nos dice que la anchura y la altura de un rectángulo forman una razón de 3/4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo divido la anchura entre la altura, nos da una razón de 3/4. Al dividir la anchura entre la altura, nos da una razón de 3/4. Que para el que sea un poco avispado ya se habrá dado cuenta que 3/4 es lo mismo que 0,75. Entonces, la anchura es 0,75 veces la altura. Ahora, vamos a ver lo que pasa ahora. Nos piden que si su altura es de 5 metros, si la altura es de 5 metros, ¿cuál sería la anchura? ¿Cuánto mide la anchura? La anchura es el numerador. Pues como no lo sé, le damos una incógnita, x. X entre 5 tiene que ser igual a la razón. La razón es 3/4. ¿Y cómo despejamos esto? Por una regla de 3. Una regla de 3 directa. X es igual, se multiplica en cruz y se divide por el que queda. Aquí lo tenéis apuntado para el que quiera volverlo a apuntar. Ahora, multiplicamos en cruz, 3 por 5 o 5 por 3, es lo mismo, y se divide entre el que queda, el 4. Vamos, se multiplica en cruz
y se divide por el que queda. ¿El que queda quién va a ser? Pues el 4. Bueno, hagamos las cuentas. 3 por 5, 15. Entre 4. Y 15 entre 4 es 3,75. Pues eso es lo que vale la X. La X vale 3,75. 3,75 ¿qué? Sandía, melones, patatas, metros. Porque la altura y la anchura se miden en metros. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo con todos tus amigos. No te queda la información para ti solo. Y si te ha servido mucho, pero mucho, suscríbete al canal. Muchos nuevos vídeos están al caer. No te los pierdas. Nos vemos en la próxima clase. Ponte las pilas, a repasar, que las mates pronto podréis aprobar. Nos vemos en clase.